Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Eguiduz. Aquí estamos una vez más, queremos compartir con ustedes el repaso de la lección, la última lección de este trimestre. Durante todas estas lecciones hemos estado estudiando acerca de cómo administrar lo que el Señor nos da. Como mayordomos, como administradores de Él, vamos a tener que rendir cuentas un día y el Señor quiere que aprendamos a ser fieles. La lección número 12 es la última lección de este trimestre. Se titula Las recompensas de la fidelidad. Cómo el Señor va a premiar, va a recompensar a todos aquellos que son verdaderamente fieles hijos de Dios. Y el Señor nos ha llamado a ser fieles. Por esta razón, al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, estamos también siendo coautores en aquellas cosas que el Señor nos ha concedido como un privilegio para que las administremos, para que las desarrollemos. Son sus talentos, dones que Él nos ha dado y que un día serán de beneficio para que otros conozcan al Señor. Muy bien, vamos a animar a nuestros amigos a que sigan estudiando la Biblia, a que sigan compartiendo estas verdades. También muchas otras personas desean conocer la palabra de Dios. Compártales este video, también suscríbanse y les agradecemos por sus oraciones y también estaremos orando por cada uno de ustedes. Vamos a repetir ahora el versículo de esta semana que se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 21. Vamos a invitar a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien él nos comparte este versículo cantado. Vamos a escucharle. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. Muy bien, después de haber escuchado a nuestro hermano Ezequiel Peña, vamos a repetir una vez más. Mateo 25, 21 dice: Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estas palabras de Jesús son palabras dulces a nuestros oídos. Palabras de recompensa final para aquellos que han sido fieles, aquellos que estarán entrando en el reino de los cielos. El Señor les dirá: bien, buen siervo y fiel. La palabra bien indica que uno ha hecho lo que el Señor le ha pedido, que uno ha sido obediente, que uno ha sido también responsable y que ha hecho un compromiso, un pacto y se ha mantenido de parte de Dios. Siervo, la palabra doulos, es aquel que está dispuesto a obedecer a su amo, a su Señor. Ya no al amo que teníamos cuando estábamos en el pecado, a Satanás, el mundo, el yo, todas aquellas cosas que nos apartan de Dios, sino ahora somos siervos de Dios, de manera voluntaria, por nuestra propia decisión, pero dispuestos a servir con humildad, a servir con sencillez de corazón, porque lo hacemos por amor. El Señor quiere que le sirvamos por amor. Luego nos dice fiel, ¿no? Una persona fiel es una persona que en realidad ha decidido echar su suerte con Dios y no darle la espalda, no defraudarle, no engañarle, sino por el contrario, a través de una experiencia transparente, llegar a tener una relación de amor genuina, profunda, responsable, íntima, pero que también manifieste de manera recíproca ese amor profundo.
Entonces el Señor dice que sobre ese poquito que nos dio y en lo cual hemos sido fiel, nos dará mucho más. Esto que el Señor nos da ahora realmente es poco a lo que el Señor nos va a dar cuando Él venga por segunda vez. Así que David escribió: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que da sabiduría al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. O sea, la manifestación del espíritu humano siempre es de continuo al mal. Pero cuando Dios entra en nuestra vida, entonces se manifiesta una actitud de amor, de fidelidad, de obediencia a su ley, que como consecuencia eso nos va a acercar a Dios, y cuando el Señor venga nos dará una recompensa maravillosa, un gozo permanente que no habrá con qué se pueda agradecer, sino a través de nuestra fidelidad, lealtad y devoción. ¿Cuántas recompensas recibiremos? Hay muchísimas. El Señor está dispuesto a darnos muchas, pero estas recompensas no están en función a lo que nosotros hacemos, sino están en función a la gracia maravillosa de Dios que opera en el corazón arrepentido, convertido de un hijo de Dios. Tu corazón, mi corazón, recibirá esa satisfacción por la fidelidad que hayamos mostrado a Dios. Muy bien, esta recompensa a la fidelidad está manifestada allí en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Yo quisiera llevarles en estos momentos para que juntos leamos aquí en el libro de Hebreos capítulo 11 y en el versículo 6. ¿Qué nos dice? Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En primer lugar, tenemos que manifestar fe. Un hombre, una mujer, un joven, un anciano que se acercan a Dios tiene que creer que existe. Para creer que existe Dios tenemos que tener fe. Y la fe se desarrolla. Es cierto que el Señor nos da fe, nos da amor. Esas cosas las pone en el corazón del ser humano para que uno comience a desarrollarlas. No es algo que viene con nosotros de manera natural, ¿no? Es Dios, porque Dios es amor. La fe también viene de Dios y se desarrolla a través de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por experimentar un encuentro personal con Dios. Así que esta fe es la que nos lleva a agradar a Dios. Porque nuestra naturaleza pecaminosa no quiere agradar a Dios. Quiere darle la espalda, quiere huir, quiere esconderse de Dios. Pero cuando pone Dios en nuestro corazón esa fe, aunque sea pequeñísima, nosotros la comenzamos a desarrollar y vivimos dependiendo de esa fe en nuestro Dios. Dice que podríamos hacer maravillas. El Señor dice: dirías a este monte, pásate aquí, ponte allá, ¿no? Por la fe dice que podríamos hacer más grandes cosas que las que el Señor ha hecho. Pero muchas veces esa fe se va debilitando también. Va disminuyendo, va decayendo, se va perdiendo. Entonces, es cuando nosotros necesitamos fortalecer nuestra fe. Y la fe viene con las evidencias, con esas manifestaciones poderosas que Dios ha ido realizando vez tras vez, que han quedado plasmadas aquí en las páginas de la palabra de Dios. Y cuando nosotros recurrimos a estas experiencias, aumentan nuestra fe, consolidan nuestra creencia en Dios. Nuestra relación con el Señor se consolida, se confirma. Entonces nuestra fe se fortalece. En una experiencia, Jesús le dijo a un hombre: ¿tiene fe? Le dijo: Señor, aumenta mi fe, ¿no? Señor, fortalece mi fe. Y es lo que nosotros también deberíamos hacer. Pedirle a Dios que nos ayude a fortalecer nuestra fe. Cada vez que el Señor responde una oración, realiza un milagro, el Señor nos muestra los caminos por los cuales tenemos que seguir, entonces no hay duda. El Señor está actuando en base a esa fe que tenemos. Y esa fe se va desarrollando, fortaleciendo y creciendo. Y también dice aquí que el Señor se acerca
a los que le creen en Él y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? Ese galardonador significa que es un Dios bueno, es un Dios que responde, que da galardones, que da recompensas, que premia al que es fiel. No porque yo quiero obtener algo por lo que yo hago, sino es la respuesta de Dios a mi fe y a mi entrega. Nunca el ser humano podrá comprender la maravilla del amor de Dios, la inmensidad de ese amor que se manifiesta para con sus hijos. Porque nuestra mente finita no puede comprender lo infinito. Y en nuestras limitaciones tenemos un chispazo de lo que es ese amor. Así que mis amigos, yo les animo a que ustedes prueben ese amor de Dios, a que ustedes degusten esa maravillosa experiencia de estar con el Señor, de ver su mano poderosa actuando, guiándoles, dirigiéndoles. Y cuando ustedes tengan esa experiencia, no van a querer dejarla. Pero tengan cuidado porque el enemigo también va a tratar de alejarlos de ese Dios que han conocido. Que perdamos ese primer amor. Y, como vemos en el Apocalipsis, dice, temo de aquellos que han perdido su primer amor. Aquel momento en nuestra experiencia cristiana cuando conocimos a Dios y todo era hermoso, todo era bello, queríamos estar en las cosas de Dios, queríamos cantar, queríamos participar, queríamos ayudar, queríamos hacer muchas cosas para el Señor. Pero con el pase del tiempo, conforme va avanzando los días, los meses, los años, va comenzando a entrar un estado de conformidad, nos habituamos y entonces nuestra fe comienza a estar inestable o ya no comienza a crecer, sino comienza a mantenerse. Y entonces vemos frialdad, personas que ya no tienen el mismo fervor. Y el Señor dice que volvamos a ese primer amor, volvamos a esa experiencia cuando encontramos al Señor. Y mis queridos hermanos, eso se puede lograr. Se puede lograr cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, cuando reconocemos nuestra vida, que es una vida de pecado, y necesitamos a ese Señor que perdona, que restaura, que salva, que convierte, que hace de nosotros una nueva criatura. Tú y yo necesitamos eso cada día. Si no lo hacemos, entonces allí sí vamos a comenzar a enfriarnos. Vamos a comenzar a mantenernos en un estado meseta, ¿no? En donde ni crecemos y podemos ir hasta decayendo. Grandes recompensas el Señor está preparando para sus hijos fieles. El Señor ha ido a preparar mansiones y a preparar la nueva Jerusalén y cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que el Señor ha preparado para los que le aman. Y estas recompensas que el Señor ha ido a preparar son regalos. Es un regalo de amor. Es algo que tú no lo mereces, yo menos. Pero lo que el Señor hace es hacernos partícipes de esas bendiciones que Él tiene. Por los méritos de Cristo, por lo que el Señor ha hecho, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Entonces, la cruz es el secreto de todo esto. Ese amor de Dios que se manifestó en el deseo de Jesucristo de venir a este mundo a morir por cada uno de nosotros y en la cruz derramar su sangre para que nosotros podamos tener acceso a la vida eterna, acceso al cielo nuevo y tierra nueva. Y como consecuencia, acceso a todas esas recompensas, promesas y maravillas que el Señor quiere darle a sus hijos. Las recompensas no son el mero resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros, sino es lo que Cristo está haciendo y lo que Cristo está realizando en favor nuestro. Así que mis queridos amigos, mis queridos hermanos, la fidelidad es parte de cada uno de nosotros, que debemos responder a ese compromiso, a esa unión, a ese pacto que hemos hecho con Dios. Ser fiel. La Biblia nos muestra muchas experiencias de hombres y mujeres que se unieron al Señor, la nación que se unió al Señor, pero le falló. Y el Señor ahora quiere que a través de esas vivencias y experiencias aprendamos a ser diferentes, a no caer en el mismo error.
Y si caemos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero el Señor nos dice, como a la mujer pecadora, vete y no peques más. Entonces, en este tiempo que se ha convertido en el tiempo más difícil de la historia del mundo, es cuando más tenemos que estar aferrados a nuestro Dios, cuando más cerca debemos estar de Él, cuando más relación deberíamos tener con Él, para poder seguirle por donde quiera que Él va. La vida eterna es el regalo más grande que pueda haber para todos aquellos que acepten a Jesús. Pero como consecuencia de vida eterna, entonces también hay otro camino, que es la muerte eterna. Y entre estos dos caminos está el ser humano en un punto en el cual tiene que decidir para dónde ir, qué camino tomar. No hay un punto intermedio, no hay un punto neutral. O es a la derecha o es a la izquierda. O seguimos a Jesús o estamos en el camino de Satanás que nos lleva a la perdición. O aceptamos la vida, que es vida eterna en Cristo Jesús, o aceptamos la muerte, que es la destrucción para siempre y el final de todas las cosas. Así que ante los seres humanos nos espera una eternidad con Cristo o una eternidad desaparecidos para siempre. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Lo que el pecado trae es muerte. Mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que esa dádiva o ese don gratuito o ese regalo que el Señor hace es vida eterna. Pero vida eterna en Cristo Jesús. No hay un rodeo para tener esa vida eterna. Es a través de Jesús. Es aceptando a Jesús. Es entregándonos a Jesús. Es aceptándolo como nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Y nosotros, sus siervos, ¿no? Nosotros somos hijos. Nosotros somos los que vamos a seguirle a Él. Porque Él es el que conoce el camino. Él es el que nos guía por el camino perfecto de la obediencia, de la vida que nos lleva a la eternidad. También Juan 3:16 se complementa, dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este versículo lo podemos personalizar, podemos ponerle allí donde dice mundo, podemos ponerle nuestro nombre, porque de tal manera amó Dios a Luis, o si tú te llamas Carlos, Juan, Pérez, te llamas Ernesto García, ponle tu nombre, ¿no? María, Carmen, como te llames, ponle tu nombre. Y este versículo vas a escuchar a Dios hablándote, porque de tal manera amó Dios a Luis, que ha dado a su Hijo unigénito para que Luis no se pierda, sino para que tenga vida eterna. Dios quiere que nosotros nos salvemos. Dios quiere vivir con nosotros por la eternidad. Al terminar esta lección, el Señor nos está diciendo que quiere que nosotros seamos administradores fieles. Que al final de todo, cuando el Señor venga a rendir cuenta con sus hijos, podamos nosotros decirle, Señor, aquí está lo que me diste y esto es lo que yo he ganado, lo he duplicado, ¿no? Entonces el Señor me va a decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre esto poco que te di has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo del Señor, entra en la vida eterna, entra a la Nueva Jerusalén, en donde vamos a poder acceder, porque tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Juan 14, 1-3, también el Señor nos prometió de una manera bastante clara, ¿no? Como se lo dijo a los discípulos, no os turbéis, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa maravillosa. Pero lo primero que el Señor nos dice que es, no os turbéis. No se preocupen, no estén estresados, no se angustien. Confíen en el Señor. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué vives desesperado? ¿No sabes qué hacer? ¿No sabes a dónde ir? ¿No sabes cómo solucionar tus problemas? Acude a Cristo. Él está dispuesto a ayudarte. Si tú le dejas
Él te va a guiar, Él te va a conducir, Él te va a tomar de la mano y te va a llevar por el camino correcto. La palabra de Dios nos dice claramente, Él nos promete venir otra vez para tomarnos y llevarnos con Él. Esa promesa no debemos tomarla como algo superficial. Tenemos que tomarlo como algo que es un ya, pero todavía. Porque ya comenzamos a vivir la vida eterna en el momento que aceptamos a Jesús. Aunque todavía no ha venido el Señor, pero ya estamos en Cristo. Y aquí estamos comenzando a vivir su palabra, vivir de acuerdo a sus mandamientos, viviendo como en el reino del Señor, porque estamos en el reino de la gracia. Y muy pronto estaremos disfrutando del reino de la gloria. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, la promesa del Señor es que no tarda. El Señor está a las puertas. Él ya viene por ti y por mí. Estamos viendo en las noticias cosas alarmantes y terribles. Sucesos, acontecimientos, eventos que antes no se veían. Asuntos relacionados con cambios climatológicos que están alterando el normal funcionamiento del sistema en el cual nosotros nos movemos. Estamos viendo cambios sociales, políticos, económicos, financieros. Estamos viendo guerras, estamos viendo rumores de guerras, estamos viendo en el aspecto social muchas situaciones que van contra la naturaleza. Pero todas estas cosas el Señor ya lo había profetizado. Pero una de las más importantes, será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y agradecemos a toda la ciencia que está por medio del Internet, por medio de los satélites, por medio de las telecomunicaciones, por medio de las redes sociales, llevándose el Evangelio de una manera rápida y eficiente en todos los rincones del mundo. El Señor ha permitido esto para que el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo. Lo cual indica que una vez que se predique el Evangelio y se anuncie sus buenas nuevas, Cristo aparecerá en las nubes de los cielos. Y esto está a las puertas. Cristo va a llevar al descanso a aquellos que no podrán soportar estos tiempos difíciles. Pero también el Señor fortalecerá a aquellos que se lo piden. El Señor dará el Espíritu Santo a aquellos que clamen por Él. El Señor protegerá y cuidará a aquellos que pidan una doble porción de su Espíritu Santo, la presencia de sus santos ángeles, la conducción divina en estos tiempos difíciles. ¿Estás orando tú por esto? Espero que sí, porque la vida eterna está en juego y nosotros somos los que decidiremos para dónde iremos. Cuando Cristo venga por segunda vez, entonces dice que allí vendrá la nueva Jerusalén, ¿no? Vendrá a entrar en juego. La nueva Jerusalén que Abraham vio y que Abraham contempló por fe. Esta nueva Jerusalén es una obra maestra de Dios, porque el Señor es el arquitecto, el Señor es el hacedor de todas aquellas cosas maravillosas. La nueva Jerusalén será el hogar de los hijos de Dios durante esos 1000 años que estén en el cielo y luego también, posteriormente, cuando se establezca aquí en la tierra. Y estaremos por la eternidad alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 21? Vamos a ir un poquito aquí a nuestras Biblias y en el capítulo 21 vamos a ver estos primeros versículos. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Versículo 4. Y enjugará Dios la lágrima de todos los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Aquí encontramos una declaración de lo que será esa nueva Jerusalén, ese hermoso lugar paradisíaco en donde Dios mismo estará con su pueblo. Ya no habrá más llanto ni más dolor. Dice la Biblia que ya no habrá más muerte, ya habrá desaparecido todo aquello que traía incomodidad, problema, sufrimiento al ser humano. Así que tú, si es que has perdido seres queridos y los extrañas, los recuerdas, un día los volverás a ver. Un día te reencontrarás con ellos. Un día el Señor los levantará de sus tumbas. Dice la palabra de Dios que será el día más feliz cuando uno se reencuentre con sus seres queridos fieles que murieron en Cristo y que alcanzarán también la salvación. Esta nueva Jerusalén es la que el Señor nos ha prometido, la que el Señor ha dicho que será morada de sus hijos fieles. Y así como Jesús habitó con nosotros en medio de este mundo caído, el Señor Jesús habitará con nosotros en ese cielo nuevo y tierra nueva, restaurados, recreados con su maravilloso poder. Ya las cosas viejas habrán pasado. Todas serán hechas nuevas. Hasta nosotros mismos seremos restaurados. Nuestro cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Nuestro cuerpo carnal será un cuerpo ahora espiritual, como dice Pablo en 1 Corintios 15. Estaremos ahora gozando de una mente renovada y transformada. Ahora el Señor será nuestro pastor y Él nos pastoreará e estaremos a su lado para siempre y ya no habrá nada que nos aparte de nuestro Señor. La lección nos habla de un ajuste de cuentas, ¿no? Ahí nos habla de aquel momento cuando estaba en la tierra y sus discípulos ya conociendo que Él se iba a ir pronto, estaban preocupados y Jesús lloró sobre Jerusalén y en un momento el Señor le dijo que no quedaría sobre esa ciudad nada, piedra sobre piedra no permanecería. Y entonces los discípulos se asustaron, dijeron, tremendos bloques de piedra, se tardaron años de años para construir esto, para reconstruirlo. Y ya no va a quedar nada, ni piedra sobre piedra. Señor, para que eso ocurra tendrá que ser el fin del mundo. Y Señor, ¿qué señal habrá de estas cosas? De tu venida y del fin del mundo. Se preocuparon los discípulos. Y entonces el Señor les da indicaciones. Todo el capítulo 24 de Mateo es un sermón en donde el Señor les anuncia proféticamente lo que ocurriría antes de su segunda venida. Y en el capítulo 25 les anuncia lo que ocurriría dentro del pueblo de Dios, dentro de aquellos que se llamaban hijos de Dios. Y a través de esas parábolas de las 10 vírgenes, acerca de los talentos y acerca del juicio de las naciones, le estaba mostrando con ojos proféticos lo que ocurriría dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, que aunque tenían la lámpara, dormirían, cabecearían, y muchos de ellos les faltaría el Espíritu Santo, el aceite. Y también algunos tendrían falta de fe, porque cuando uno entierra su talento, porque dice que su Señor no es justo, es porque no tiene fe en Él. Y eso también sucedería en la iglesia del Señor, en los tiempos finales, antes de que Él venga por segunda vez. Así que yo te amonesto en el nombre del Señor y te animo a que tú revises tu vida, cómo estás. ¿Hay un espíritu de descontento? ¿Hay un espíritu de desánimo? ¿Hay murmuración por lo que el Señor hace? ¿Por lo que tú estás experimentando? ¿Por lo que tú estás pasando? ¿Por las pruebas que has pasado? ¿Hay un descontento? No te bases en aquellas cosas que el enemigo pone en tu corazón para desanimarte. Básate en las promesas del Señor. Confía en lo que el Señor es capaz de hacer. Son problemas, supéralos. Son dificultades, confía en el Señor, ora al Señor y el Señor te va a hacer tener éxito. Vas a pasar por alto estos momentos difíciles. Entonces, cuando el Señor venga a pedir cuentas, tú estarás bien delante del Señor. No como aquellos que fueron infieles, fueron leales, que
no apoyaron la causa, que escondieron sus talentos, hicieron aparentemente detener la obra de Dios. Pero lo que no se dan cuenta es que la obra de Dios va a seguir con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Dios es un Dios de imposibles. Si ustedes callan, aún las piedras hablarán. Si ustedes no hacen la obra de Dios, Dios va a hacer su obra de una u otra forma. Pero los planes de Dios tienen un principio y tienen un fin. Y así como Satanás desobedeció, se rebeló, va a haber un día en que ese Satanás rebelde será destruido. Sus ángeles serán destruidos. Los impíos que no aceptaron a Cristo serán destruidos. Y solamente aquel remanente, aquel pequeño grupo, aquellos fieles que confían en el Señor serán salvos y serán puestos para ocupar el lugar que dejaron estos ángeles rebeldes. Y allí el Señor contentará su corazón, gozándose con los redimidos, estando con ellos por la eternidad. Así que miremos, pongamos nuestros ojos a aquel día glorioso, puestos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, en aquel que sufrió por nosotros, que vino a este mundo a morir por nosotros, pero que Él quiere acompañarnos en el día a día, así como acompañó al pueblo de Israel y les dio el agua, les dio el pan, abrió el mar y también peleó por ellos en esas grandes batallas, tumbó las murallas de Jericó, los libró de las mordeduras de las serpientes, del ejército de los egipcios y de los amorreos y de tantas otras naciones que estaban contra ellos. Ahora también nosotros tenemos un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Tenemos personas que nos desean el mal, personas que están haciendo cosas contra nosotros, pero confiemos en el Señor y el Señor tiene más poder que ellos. Y el Señor nos va a dar la salvación, la victoria y nos va a permitir conocer sus gloriosas mansiones. Cuando el Señor habla de lo que es la preparación para los tiempos finales, el Señor en muchas partes de la Biblia menciona que uno de los más grandes problemas que nosotros tendríamos que superar es el amor al dinero. En la parábola de los talentos así lo manifiesta. Y en muchas otras partes también la palabra de Dios nos dice que debemos tener cuidado con aquellas cosas que son materiales, aquellas cosas que crean apego y que muchas veces nos apartan del Señor. Yo quiero leer con ustedes aquí en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 en adelante, que dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué clara es la palabra de Dios. Ahora dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y el versículo 2 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El Señor va a suplir todas las cosas. Quiere que tengamos contentamiento, porque ese deseo de tener más, de querer más, de acumular y acumular, nos lleva a pensamientos y deseos dañinos, perjudiciales. Entonces, Dios quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en las cosas eternas y en las cosas espirituales. Nuestra mirada debe estar en el premio que el Señor quiere darnos. El Señor quiere que un día nosotros podamos vivir en paz, sin deudas, tengamos disciplina, tengamos orden, que podamos gozarnos de las cosas espirituales, estar bien con nuestra familia, ir a la iglesia y gozarnos del culto,
estar bien con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, disfrutar del compañerismo, de las bendiciones, de la salud, de lo que el Señor nos da, tener un corazón agradecido, tener un corazón de paz, tener un corazón de amor que transmita a los demás lo que el Señor ha transmitido a nuestros corazones. Todo esto lo podemos alcanzar cuando nosotros somos fieles a Dios, fieles administradores del Señor, mayordomos del Señor, fieles en todo lo que hacemos. Por esta razón, yo te animo para que seas un fiel administrador del Señor hasta que Él venga. Y ahora, ¿qué nos toca? Vivir de acuerdo con la palabra de Dios y prepararnos predicando el mensaje de los 3 ángeles. Así que nos vemos en el próximo trimestre, estudiando esos 3 mensajes proféticos, el mensaje de los 3 ángeles, para honra y gloria de Dios. Que el Señor te bendiga.